Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a esta semana 7. En esta semana voy a tener mucho trabajo, así que les pido una disculpa si ven que los resultados de su tarea tardan un poco más los resultados de la semana 6. Ahora estoy tratando de calificarlas, pero tengo un congreso muy interesante al cual me invitaron. Bueno, en teoría todos los congresos son interesantes. Pero este me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho con ustedes, ¿no? Sobre las cuestiones teóricas, sobre la didáctica. El congreso se llama Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura. Es el sexto Foro Nacional de la Enseñanza de la Literatura, Josefina de Ávila Cervantes. Se va a organizar en Sonora y me toca estar el jueves que, si no mal recuerdo, es jueves 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Voy a ir a hablar un poco sobre teoría para la enseñanza de la poesía oral. Entonces, cómo armar mecanismos para esa enseñanza, ¿no? Cómo enseñar la literatura oral cuando no está fijada en un texto, en que debemos poner atención y todas esas cosas. Entonces voy a estar ahí toda esa semana y pues voy a estar trabajando muy fuerte, ¿no? Tengo las clases de licenciatura, más las clases de posgrado, más esta clase en línea, más unos proyectos que tengo. Por cierto, todavía no está bien en línea, pero hay un proyecto sobre virtualización y sobre herramientas didácticas aplicadas a la literatura en un ambiente informático. Se puede consultar dentro de las máquinas de la universidad. Muy importante, solo en las máquinas de la universidad, porque todavía el portal no está abierto a todo el mundo. Y le ponen sin el www, nada más voz y verso.uacj.mx. Entonces también tengo ese proyecto que estoy sacando, otro proyecto que va para CONACYT Chihuahua. Entonces se me ha juntado mucho el trabajo y por eso les pido que tengan un poco de paciencia. Pero bueno, vayamos a lo que es esta semana 7 y qué es lo que les interesa saber, ¿no? En esta semana 7 nos detendremos, o se detendrán ustedes, en la cuestión teórica sobre cómo funciona la oración simple, en especial la simple. Se hablará un poco de la oración compuesta, pero en realidad vamos a recordar las nociones de oración simple. Ya en el curso anterior, en la semana anterior, vimos pues cómo funciona un sujeto, cómo funciona un predicado, cuáles son las partes del sujeto, las partes del predicado. Hablamos de la oración en general, ¿no? Y en cuestiones morfológicas y básicas de sintaxis, es decir, si casa, ¿qué forma tiene? Pues casa tiene la forma de un sustantivo. El con acento tiene la forma de un pronombre. Ah, muy bien. La casa es roja, pues funciona como núcleo del sujeto. Casa. Entonces, a la vez de que casa morfológicamente es un sustantivo, también sintácticamente funciona como núcleo del sujeto. Igual una palabra, un verbo, por ejemplo, comió. La forma de esa palabra es de un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Pues es un verbo conjugado en pasado, en tercera persona. Él comió. Muy bien. En un modo indicativo. Y de una manera simple. Ah, pues muy bien. Eso es morfológicamente. Él comió una torta. Comió es el núcleo del predicado. Él es el sujeto y una torta el objeto directo. Pues bueno, esto que ya les recordará un poco a esas clases de primaria y de secundaria y también de preparatoria, donde en teoría nosotros aprendimos todos esos datos. Pues bueno, se va a recordar todos esos elementos con la función que anteriormente les señalaba, que en la medida en que ustedes aprendan, recuerden cómo se estructura una oración, pues sabrán cuáles son las oraciones óptimas para el tipo de redacción que están escribiendo, y cómo dentro de esa oración se organizan los nexos que unen los elementos para que yo sepa dónde va una coma, dónde va un punto y coma o dónde va dos puntos. A su vez aprenderé cómo, si esta oración implica una unidad de contenido y una autonomía sintáctica, es decir, de que esta oración, si está bien redactada, yo la puedo sacar de mi texto, leerla y se entiende,
es de que está bien redactada. Bueno, al estar bien redactada, al poder tener esa autonomía de que no necesita todo el texto anterior para darse a entender, obvio, yo sé que con el texto completo pues yo tendré más idea de lo que me están hablando, pero esta oración por sí sola funciona. O sea, yo la puedo sacar del texto y está funcionando, tiene un contenido pleno, completo y con una unidad, una autonomía sintáctica, porque no necesita de otro elemento anterior para poder darse a entender. En dado caso, si yo la sacara esta oración desde que hay una mayúscula hasta que hay un punto y noto que no se entiende, que necesito un fragmento anterior para poderse entender esta oración, eso quiere decir que están mal redactados los dos fragmentos, que este fragmento debía ser parte de la oración anterior, es decir, ese punto estuvo mal puesto, debió ir una coma o debió ir un punto y coma. Entonces, eso aprenderemos. Voy a dar un pequeño resumen de lo que verán en pantalla. Aquí estoy trabajando con dos máquinas, una me está grabando y con la otra veo los contenidos de nuestra página. Hay que notar, como les pongo en esa sugerencia, que encuentren una utilidad a la teoría de la gramática que están aprendiendo, es decir, no cometan el error que han cometido toda la vida, ¿no? De que, bueno, estoy hablando en general, habrá alguno que diga yo siempre lo hice y no necesito que me lo repitan, pero bueno, para los que no cometan ese error de que aprenden la teoría, es decir, aprenden lo que es un sujeto, un predicado, cuáles son los modificadores del predicado, pero nada más queda como una cuestión cultural, es decir, ustedes en una oración me saben decir que eso es un circunstancial, pero en realidad no tiene una utilidad fuera de eso, porque no saben para qué debo yo reconocer que eso es un circunstancial o que eso es un núcleo del sujeto. Es decir, encuéntrenle una utilidad. Estas cuestiones de poder analizar la oración y las partes de esa oración implican una utilidad en el plano de la redacción, es decir, en la medida en que yo aprendo estos modelos, pues puedo redactar mejor. Entonces encuentren esa utilidad a todos los textos que están en la red, ¿no? Verán que son pocas las tareas. Daré un poco las referencias sobre los textos y están de esta manera. Primero se encuentran un PDF sobre teorías, estructuras de la frase y la oración y las oraciones, ¿no? Es un PDF donde darán ya un resumen de lo que veíamos anteriormente, qué es una frase y qué es una oración. Después hay 6 PowerPoints donde se analiza la oración. Ya verán los elementos de esa oración. Está el de oraciones simples, que otra vez dice que es la oración simple. Después se analiza el sujeto en el PDF de clases de los sujetos. Después hay otro PDF donde se analizan los ejemplos de oraciones simples. Otro PDF donde se analizan esta misma teoría de la oración, cómo estructurar esta oración simple. Y después al final otro PDF sobre teorías de estructuras del predicado, donde ya se meterán en cuestiones de diferenciar cuáles son los elementos que afectan al sujeto y cuáles los que afectan al predicado. Después tienen un ejercicio sobre frases y oraciones. El ejercicio, pues bueno, ahí viene bien digamos que explicado. Es un ejercicio de frases y oraciones. Determine si los siguientes grupos de palabras son oraciones o si se trata de simples frases. Para que el ejercicio no resulte demasiado obvio, no se han puesto los puntos finales después de las oraciones, por supuesto, si no sería muy fácil de entender. Y pues bueno, ahí ustedes escogerán esta parte de aquí que es una frase, es una oración, esta parte de acá es una frase, una oración. Es relativamente sencillo el ejercicio. Bueno, después tienen, a ver, veré si funciona, creo que sí. Tienen un ejercicio sobre sujeto y predicado, de estos ejercicios denominados hot potatoes. Entonces ahí tienen que rellenar los elementos. Dice: rellene el primer espacio en blanco con el sujeto de la oración. En el caso de que el sujeto sea tácito, es decir, que no esté escrito, que sea implícito, que sea de ese tipo de que comió una torta. ¿Quién hace la acción de comer? Pues él, pero no aparece el pronombre él. Entonces es un sujeto tácito, un sujeto implícito. Muy bien.
Entonces, en el caso de que sea tácito, es decir, que no esté escrito, ponga en el espacio correspondiente la palabra tácito. O sea, la palabra tácito. Recuerden que si ponen tácitos o tácito sin acento, o sea, tacito, el programa no se los tomará en cuenta. Entonces, tener mucho cuidado porque están frente a un equipo de cómputo que solo reconoce falso o verdadero, no falsos ni verdaderos, ni fal, ni f, ni v solamente. Es decir, solo reconoce la palabra si está correctamente escrita según su base de datos. Va a ir y va a cotejar. Si está igual que lo tengo yo, entonces le digo que está bien. Si no, lo castigo. Muy bien, muy bien. Entonces hacen ese ejercicio de hot potatoes. Después tienen un foro sobre frases y oraciones. Ese foro, pues ahí podrán discutir elementos que tengan dudas, subir ahí cuestiones que no entiendan. Y espero que todos entren, discutan ahí, planteen preguntas y respondan a sus alumnos. Esto yo lo calificaré de una manera, digamos que subjetiva. Yo entraré al foro y veré la participación y entonces asignaré a cada uno pues una calificación por el trabajo que han hecho en ese foro. Bueno, después tenemos una carpeta sobre teorías del módulo 4, unidad 2, donde vienen análisis de lo que es un resumen, los modos discursivos que hay para la escritura, si son descripciones, si son explicaciones, si son demostraciones. Después, qué diferencia hay entre una paráfrasis y una síntesis y diferentes formas de escribir un texto, ensayo, cuento, poesía, artículo periodístico, así como modelos textuales ya muy acotados, como lo que es el ensayo, el resumen, la paráfrasis. Entonces, recuerdo que en algunos comentarios que les hice a sus tareas les decía, esto te pedí un resumen del cuento, más no una paráfrasis del cuento. ¿Qué implicaba? Pues que la parafraseaban ustedes con sus palabras lo que ya había sido escrito por otra persona, pero era una paráfrasis, es decir, era una reelaboración con ese mismo tono que tenía el texto original, y yo lo que pedía era un resumen, es decir, una cuestión analítica de lo que ustedes habían comprendido del texto base, no una paráfrasis, no un rehacer. Pues bueno, entonces aquí analizarán esos diferentes elementos de construcción del texto. Más adelante tienen en la segunda parte un cuento, Las raíces del odio, de Cristina Pacheco, que harán como en ejercicios anteriores, lo leerán y harán en este caso un comentario sobre la lectura, no un resumen. Ahí justamente esto tiene este juego de que por medio de lo aprendido en esa carpeta, por la lectura de la carpeta, de los módulos que hay dentro de la carpeta de teoría módulo 4, en la medida en que ustedes aprenden eso, pues saben qué es un comentario. Muy bien, pues aplican, no me van a hacer ni un resumen, ni una paráfrasis, ni un ensayo. Me van a hacer un comentario sobre la lectura. Y pues bueno, eso es todo por esta semana 7. Comparada con otras semanas, esta semana no es tan cargada, así que espero un comentario pues meditado, bien hecho, para que tome en cuenta los errores que hemos platicado anteriormente. Yo sé que hace falta ahí un par de videitos donde toque los nuevos errores de sus nuevas tareas, pero recuerden que es el 29 de octubre y la próxima semana voy a tener mucho trabajo, así que espero poder darme a la tarea de analizar cada uno a detalle de cada uno de sus errores y armar ese videíto donde puede explicarles de una manera pues más explícita cuáles son los errores y cómo mejorarlos. Espero que les vaya muy bien. Saludos, pasen un bonito Día de Muertos. Cuídense, hagan sus tareas, estoy muy contento, veo que se han puesto al día y que cada día están trabajando mejor. Así que disfruten su puente. Saludos y nos vemos la próxima semana. Adiós.